Sean bienvenidos a la asignatura Sistema de Comunicaciones. En esta asignatura estudiaremos el proceso de comunicación y tenemos los siguientes contenidos. Primero estudiaremos la definición de comunicación, luego la importancia de la comunicación en la expresión verbal y escrita. Como tercer punto, el proceso de comunicación y sus elementos. Luego, los tipos de comunicación. Y al final, las funciones de la comunicación. Definición de comunicación. La comunicación proviene del latino communicatio, que significa participación o participado o acción de hacer conocer. Es un fenómeno inherente a la relación grupal de los seres vivos por medio del cual estos obtienen información acerca de su entorno y de otros entornos, y son capaces de compartirla haciendo partícipes a otros de esa información. Es el proceso de transmisión de mensajes, ideas, emociones, pensamientos y sentimientos mediante los signos comunes entre el emisor y receptor, con una reacción o efecto determinado. Tenemos la comunicación oral. Se establece entre dos o más personas, tiene como medio de transmisión el habla y como código un idioma. Cada técnica empleada con el fin de intercambiar las ideas tiene un campo de aplicación muy variado, entre los que figuran el personal social, profesional, político, científico, entre otros. Comunicación escrita. Es el tipo de interacción que haga uso del código escrito. Importancia de la comunicación. Permite dar a conocer a las personas nuestros conocimientos, sentimientos o pensamientos. La comunicación está ligada al aspecto biológico y a la supervivencia de los seres vivos. Sin comunicación, la vida del individuo y la supervivencia de las especies estarían en peligro. El proceso de comunicación. Tenemos emisor o codificador. Es persona o organización que elige y selecciona los signos adecuados para transmitir su mensaje, es decir, los codifica para poder llevarlo de manera entendible al receptor. En el emisor se inicia el proceso comunicativo. Receptor o decodificador es el punto, persona o organización al que se destina el mensaje. Realiza un proceso inverso al del emisor, ya que en él está el descifrar e interpretar lo que el emisor quiere dar a conocer. Código. Es el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y símbolos que el emisor utilizará para transmitir su mensaje, para combinarlos de manera arbitraria, porque tiene que estar de una manera adecuada para que el receptor pueda captarlo. Un ejemplo claro es el código que utilizan los marinos para poder comunicarse, la gramática de algún idioma, los algoritmos en la informática y todo lo que nos rodea son códigos. Mensaje. Es el contenido de la información, contenido enviado. El conjunto de ideas, sentimientos, acontecimientos expresados por el emisor y que desea transmitir al receptor para que sean captados de manera que desea el emisor. El mensaje es la información. Canal. Es el medio a través del cual se transmite la información-comunicación, estableciendo una conexión entre el emisor y el receptor, mejor conocido como el soporte material o espacial por el que circula el mensaje. Ejemplos: el aire en el caso de la voz, el satélite en el caso de una conversación telefónica. Referente. Realidad que es percibida gracias al mensaje. Comprende todo aquello descrito por el mensaje. Vamos a continuar con el proceso de comunicación hablando con respecto a la situación. La situación es el tiempo y el lugar en que se realiza el acto comunicativo. Interferencia o barrera. Es cualquier perturbación que sufre la señal en el proceso comunicativo.
Se puede dar en cualquiera de sus elementos. La retroalimentación o realimentación es un mensaje de retorno. Es la condición necesaria para la interactividad del proceso comunicativo, siempre y cuando se reciba una respuesta, logrando la interacción entre el emisor y el receptor. Puede ser positiva o negativa. Si no hay realimentación, entonces solo hay información, mas no hay comunicación. Tipos de comunicación. Tenemos comunicación humana. Se da entre los seres humanos. Se puede clasificar también en comunicación verbal y no verbal. Comunicación verbal es aquella en que se usa alguna lengua que tiene estructura sintáctica y gramatical completa. Comunicación directa oral es cuando el lenguaje se expresa mediante una lengua natural oral. Comunicación directa gestual es cuando el lenguaje se expresa mediante una lengua natural signada, la lengua de señas o lengua de signos. Comunicación escrita es cuando el lenguaje se expresa de manera escrita. Comunicación no verbal es aquella que no se da directamente a través de la voz y el lenguaje. Comunicación virtual son las tendencias comunicativas que adoptan los usuarios que interactúan hoy mediante las nuevas tecnologías de información y comunicación. Ejemplos de comunicación virtual. Primero tenemos la mensajería instantánea. Es una forma de comunicación en tiempo real entre dos o más personas basada en texto. El texto es enviado a través de dispositivos conectados, ya sea a una red como Internet o datos móviles. Correo electrónico es un sistema que permite el intercambio de mensajes entre distintas computadoras interconectadas a través de una red. Videoconferencia es la comunicación simultánea bidireccional de audio y video que permite mantener reuniones con grupos de personas situadas en lugares alejados entre sí. Blogs es una página web generalmente de carácter personal con una estructura cronológica que se actualiza regularmente y que suele dedicar a tratar un tema en concreto. Más ejemplos de comunicación virtual. Chats es comunicación en tiempo real que se realiza entre varios usuarios cuyas computadoras están conectadas a una red. O teléfono, generalmente Internet. Los usuarios escriben mensajes desde su teclado y el texto aparece automáticamente y al instante en el monitor de todos los participantes. Foros es un sitio de discusión en línea asincrónico donde las personas publican mensajes alrededor de un tema, creando de esta forma un hilo de conversación jerárquico. Juegos en línea son aquellos videojuegos jugados vía Internet independientemente de la plataforma. Puede tratarse de videojuegos multijugador en los que se juega con otras personas o videojuegos de navegador que se descargan desde la web y se ejecutan del navegador. Mundos virtuales es un entorno simulado que está preparado para que sus usuarios, por medio de un avatar, interactúen entre ellos y con el entorno. La expresión mundo virtual generalmente evoca la idea de un entorno tridimensional que típicamente se ve parecido al mundo real, con reglas del mundo real, como gravedad, topografía, locomoción, acciones en tiempo real y comunicación. Es un tipo de mundo alternativo que fue concebido para proporcionar una forma diferente de entretenimiento, tanto online como offline. Funciones de la comunicación. Tenemos que la comunicación es informativa. Tiene que ver con la transmisión y recepción de la información. La comunicación es afectiva o valorativa. El emisor debe otorgarle a su mensaje la carga afectiva que él mismo demande.
Tenemos que la comunicación es reguladora porque regula la conducta de las personas con respecto a su semejante. Vamos a la división de la comunicación. Tenemos la comunicación no verbal y la verbal. En la comunicación no verbal tenemos los siguientes tipos de comunicación. Tenemos la kinestésica corporal. Es una de tantas formas de lenguaje que habitan en el ser humano. Los elementos de este lenguaje son básicamente los gestos, la postura, la mirada y los movimientos corporales. En otras palabras, todo aquello que sustituye o complementa al lenguaje verbal. Tenemos la comunicación proxémica. Es el estudio de las relaciones y la comunicación que establecemos los seres humanos a través del espacio y a través de las distancias que ponemos entre nosotros mismos y hacia las cosas que nos rodean. La icónica es un sistema de representación tanto lingüístico como visual. Se habla de lenguaje icónico al tratar de la representación de la realidad a través de las imágenes. Dentro del iconismo encontramos imágenes que cumplen la función de signo. La paralingüística es el tono de voz, las pausas al hablar y el modo de controlar la respiración. Por ejemplo, esos son elementos paralingüísticos. Comunicación verbal. Tenemos la escrita, que es un medio que permite expresar ideas, opiniones a través de una computadora, un pedazo de papel. Sabemos que es de suma importancia en la vida del ser humano. Está basado en un emisor que se encarga de emitir textos informativos, investigativos o de análisis periodístico. El objetivo es transmitir los mensajes a un receptor. Este instrumento tiene características, ventajas y desventajas y métodos que la hacen muy precisa. El valor en la actualidad es significativo por el avance de la tecnología y la comunicación oral establece una interacción entre dos o más personas, tiene como medio de transmisión el habla y como código un idioma.